La voz crujió a través de los audífonos, con la estática inconfundible de un equipo de radio antiguo. Aquí, Aerolíneas del Este, vuelo 618, solicitando autorización para aterrizaje de emergencia. El operador de radar se quedó helado. Aerolíneas del Este, vuelo 618, había desaparecido sin dejar rastro exactamente 50 años atrás, junto con las 73 almas a bordo. Antes de que profundicemos en este escalofriante fenómeno, asegúrate de suscribirte ahora. Este canal expone misterios de la aviación e informes prohibidos que la industria intenta ocultar. Muchos de estos relatos están siendo sistemáticamente eliminados de los registros oficiales. Activa las notificaciones para que no te pierdas la próxima investigación que no quieren que veas. Mauricio Benavides había estado trabajando como controlador de radar en el Aeropuerto Regional de San Miguel de Allende durante 22 años. Nada en su extensa capacitación lo había preparado para lo que sucedió durante su turno de medianoche el 7 de octubre de 2023. Benavides era un operador que seguía las reglas al pie de la letra, conocido por su enfoque metódico y su comportamiento imperturbable. Sus colegas a menudo bromeaban diciendo que, incluso si los extraterrestres aterrizaran en la pista, Mauricio simplemente seguiría el protocolo y les asignaría una ruta de rodaje adecuada. La noche comenzó como cualquier otra. Benavides llegó 15 minutos antes para su turno, revisó las notas de entrega del controlador de la tarde y se instaló en su estación con un termo de café de olla. Las condiciones climáticas eran ideales, cielos despejados, viento mínimo y excelente visibilidad. El tráfico aéreo era ligero, como se esperaba para un aeropuerto regional durante la medianoche. A la 1:30 de la mañana, Benavides solo había guiado a 3 pequeñas avionetas a aterrizajes seguros. Entonces, precisamente a la 1:47 de la madrugada, la pantalla del radar parpadeó. La mayoría de los controladores lo habrían descartado como una sobretensión momentánea o un problema técnico del equipo, pero Benavides notó algo inusual. Durante aproximadamente 3 segundos, un punto no identificado apareció en su pantalla, moviéndose a una altitud de 6.000 pies, aproximadamente 27 kilómetros al noreste del aeropuerto. El punto desapareció antes de que pudiera registrarlo correctamente. Probablemente solo un fallo del sistema, murmuró para sí mismo, tomando nota mental para informar de la anomalía al equipo técnico por la mañana. 17 minutos después, volvió a suceder. Esta vez, el punto permaneció en la pantalla durante casi 8 segundos antes de desaparecer. Algo en su patrón de movimiento preocupó a Benavides. No estaba siguiendo ninguna ruta de vuelo establecida, ni coincidía con las características de un avión privado o un dron militar. Alcanzó la radio para ver si podía establecer contacto. Aeronave no identificada a 6.000 pies, cuadrante noreste. Aquí, Torre de San Miguel. Por favor, identifíquese e indique sus intenciones. El silencio le respondió. Ni siquiera estática. Benavides repitió su llamada 3 veces más sin respuesta. Estaba a punto de registrar el incidente cuando sus audífonos cobraron vida con un sonido que le recorrió la columna vertebral. El silbido distintivo de un sistema de radios más antiguo, nada parecido a la claridad digital de las comunicaciones aéreas modernas. Aquí, Aerolíneas del Este, vuelo 618, solicitando autorización de aterrizaje de emergencia. Estamos experimentando graves fallos eléctricos y descompresión rápida. Repito, Aerolíneas del Este, vuelo 618, solicitando autorización de aterrizaje inmediata. Benavides sintió que la sangre se le iba de la cara. Aerolíneas del Este había cesado sus operaciones en 1991. Y el vuelo 618 se había convertido en el misterio más perdurable de la aviación cuando desapareció sin dejar rastro el 8 de octubre de 1973, exactamente 50 años atrás mañana. Su primer pensamiento fue que alguien estaba gastando una cruel broma. Tal vez uno de sus colegas había planeado esto, sabiendo su fascinación por los incidentes históricos de la aviación. Benavides, de hecho, había estudiado extensamente la desaparición del Este-618 durante su capacitación, ya que había revolucionado ciertos protocolos de seguridad. Identifíquese inmediatamente. Esta frecuencia está restringida solo a aeronaves autorizadas, respondió Benavides con firmeza, esperando escuchar risas o una explicación de disculpa. En cambio, la voz se volvió más urgente, crujiendo con cada vez más estática.
Torre, aquí el capitán Roberto Enríquez del Este-618. Estamos en serios problemas. Los motores 1 y 3 han fallado. La presión de la cabina está bajando rápidamente. Necesitamos vectores inmediatos para aproximación de emergencia. Los pelos de los brazos de Benavides se erizaron. El capitán Roberto Enríquez era, de hecho, el piloto del desventurado Este-618. Este detalle no se publicitó ampliamente en la cobertura general de la desaparición. La capacitación de Benavides se activó, anulando temporalmente su incredulidad. Revisó la pantalla del radar, pero no apareció ninguna aeronave donde parecía originarse la transmisión. Rápidamente hizo una referencia cruzada con los datos satelitales. Todavía nada. Este-618, no los estoy detectando en el radar. Por favor, confirmen su posición y altitud. La respuesta llegó en fragmentos, interrumpida por el aumento de la estática. 6.000 pies, perdiendo altitud. Puedo ver la costa. Tormenta eléctrica. Los instrumentos fallan. Entonces la radio volvió a quedar en silencio. Benavides contactó inmediatamente a su supervisora, Laura Mendoza, quien llegó en cuestión de minutos. Le reprodujo la transmisión grabada. El rostro de Mendoza palideció mientras escuchaba. «Esto tiene que ser un engaño», dijo, pero su voz carecía de convicción. «Alguien con conocimiento del caso del Este está jugando». «Pero, ¿cómo accedieron a nuestra frecuencia segura?», replicó Benavides. «Y la voz, hay algo en ella que suena auténtica de la época». Mendoza hizo varias llamadas, confirmando que ninguna aeronave, autorizada o no, había sido detectada en su espacio aéreo durante el tiempo de la transmisión. Ningún otro aeropuerto o torre de control había detectado señales inusuales. Los militares confirmaron que no tenían ejercicios o vuelos de prueba en la zona. A las 3:15 de la madrugada, cuando Mendoza estaba a punto de irse, la radio volvió a crepitar. «Mayday, Mayday, Mayday. Este-618 declarando emergencia. Hemos perdido todos los motores. Descenso rápido. No podemos mantener la altitud. Coordenadas». La transmisión se cortó en una ráfaga de estática, seguida de algo que hizo que la sangre de ambos controladores se helara, el sonido inconfundible de gritos, luego silencio. En la pantalla del radar apareció un punto durante exactamente 12 segundos antes de desaparecer por completo. Mendoza ordenó inmediatamente un diagnóstico completo del sistema, mientras que Benavides contactó a los servicios de emergencia cercanos, a pesar de su creciente certeza de que lo que sea que hubiera sucedido tuvo lugar hace medio siglo. Al amanecer, la noticia del incidente se había extendido por toda la instalación. Expertos técnicos examinaron el sistema de comunicación, pero no encontraron evidencia de manipulación o intrusión externa. La grabación de la transmisión se envió a la Administración Federal de Aviación para su análisis, con un informe preliminar que señalaba que las características de audio eran consistentes con la tecnología de radio de principios de la década de 1970. Lo que hace que este incidente sea particularmente perturbador es cómo se alinea con el registro histórico de la desaparición del vuelo 618 de Aerolíneas del Este. Los hechos del incidente original son los siguientes. El 8 de octubre de 1973, el vuelo 618 de Aerolíneas del Este, un Boeing 727 que transportaba 68 pasajeros y 5 miembros de la tripulación, partió del Aeropuerto Internacional de Miami a las 9:42 de la noche, con destino al Aeropuerto JFK de Nueva York. Las condiciones climáticas eran malas, con informes de una severa tormenta eléctrica que se movía por la costa. Aproximadamente a las 11:17 de la noche, el capitán Enríquez informó de anomalías eléctricas. 12 minutos después, solicitó permiso para ascender a 33.000 pies para evitar turbulencias. Esta fue la última comunicación de rutina de la aeronave. A las 11:47 de la noche, se recibió una transmisión final. Mayday, Mayday, Este-618, fallo de múltiples sistemas, perdiendo altitud. Entonces, la aeronave desapareció del radar. A pesar de una de las mayores operaciones de búsqueda y rescate en la historia de la aviación, que abarcó miles de kilómetros cuadrados del Océano Atlántico, ni una sola pieza de los restos fue recuperada. Ni cuerpos, ni equipaje, ni campo de escombros, nada. La desaparición del Este-618 sigue siendo uno de los misterios más desconcertantes de la aviación. Las teorías van desde un fallo estructural catastrófico hasta una poderosa corriente descendente que impulsó la aeronave hacia el océano con tal fuerza que se desintegró por completo.
Algunos incluso han sugerido explicaciones más extravagantes que involucran anomalías electromagnéticas o distorsiones temporales. Lo que sucedió en la torre de control de San Miguel parece desafiar nuestra comprensión de la física y el tiempo mismo. ¿Podría Benavides haber interceptado de alguna manera una transmisión de 50 años en el pasado? Si es así, ¿qué mecanismo hizo esto posible? La doctora Elena Vázquez, física especializada en mecánica cuántica en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ofrece una posible explicación científica. Existe un fenómeno teórico que llamamos fuga de radio temporal, donde las ondas de radio del pasado podrían, en circunstancias extremadamente raras que involucran condiciones atmosféricas específicas y anomalías geomagnéticas, volverse brevemente detectables en nuestro tiempo presente. Si bien la mayoría de los científicos descartan tales posibilidades como pseudociencia, el momento es difícil de ignorar. La transmisión se recibió casi exactamente 50 años después del día en que el vuelo 618 desapareció. Pero la historia toma un giro aún más escalofriante. 2 días después del incidente, Benavides hizo un descubrimiento que envió ondas de choque a través de la comunidad de la aviación. Al revisar los archivos históricos sobre el vuelo 618, encontró algo que pocas personas habían notado antes. Las últimas coordenadas registradas transmitidas por la aeronave antes de que desapareciera la ubicaron casi exactamente en la misma posición que el misterioso punto que apareció en su pantalla de radar. Esta revelación impulsó a la Administración Federal de Aviación a iniciar una investigación formal. Enviaron un equipo a las instalaciones de San Miguel, liderado por el investigador principal Tomás Rangel, quien trajo equipo diseñado específicamente para detectar irregularidades en las frecuencias de radio y posibles violaciones de seguridad. En 30 años de investigar anomalías de la aviación, nunca me había encontrado con algo así, admitió Rangel en una sesión informativa a puerta cerrada que luego se filtró. La evidencia técnica sugiere que esto no fue un engaño o un mal funcionamiento técnico. Algo sucedió aquí que no podemos explicar fácilmente. A medida que la investigación continuó, Benavides comenzó a experimentar fenómenos perturbadores. Informó haber escuchado voces débiles a través de sus audífonos, incluso cuando no estaban conectados a ninguna fuente de energía. En 3 ocasiones separadas, afirmó haber olido combustible de avión en la torre de control, aunque nadie más presente lo detectó. Lo más perturbador de todo es que Benavides comenzó a tener sueños vívidos sobre un accidente aéreo. En estas pesadillas, se encontraba dentro de la cabina de un Boeing 727, observando impotente cómo los instrumentos fallaban uno por uno. Las luces de la cabina parpadeaban y a través de la ventana de la cabina podía ver una enorme tormenta eléctrica con rayos como nunca antes había presenciado. Zarcillos retorcidos de color blanco azulado que parecían alcanzar la aeronave como dedos. No fue solo un sueño, dijo Benavides más tarde a los investigadores. Era demasiado detallado, demasiado específico. Podía sentir las vibraciones de la aeronave, podía oler el miedo en la cabina, y podía escuchar la voz del capitán, exactamente la misma voz que salió por mis audífonos esa noche. En el primer aniversario de la misteriosa transmisión, Benavides hizo otro descubrimiento sorprendente. Al revisar los registros de mantenimiento de la torre de control de San Miguel, descubrió que la instalación se había construido en el mismo lugar donde se encontraba un antiguo faro de navegación aérea en la década de 1970, un faro que el vuelo 618 habría utilizado para navegar en su fatídico viaje. Esta conexión llevó a algunos investigadores a proponer la teoría de la memoria del lugar. La idea de que ciertos lugares a veces pueden retener huellas energéticas de eventos traumáticos que pueden desencadenarse en circunstancias específicas. El doctor Ricardo Belmonte, un parapsicólogo que ha estudiado fenómenos similares, explicó: existen casos documentados donde lugares asociados con eventos traumáticos han exhibido propiedades inusuales. Los testigos informan haber experimentado impresiones sensoriales del pasado, sonidos, olores, incluso manifestaciones visuales. Estas experiencias a menudo se intensifican alrededor de las fechas de aniversario. La mayoría de los científicos convencionales descartan tales teorías como pseudociencia. Sin embargo, la evidencia en este caso resultó difícil de explicar por medios convencionales. El análisis de la Administración Federal de Aviación de la transmisión grabada reveló algo extraordinario. El audio contenía patrones de frecuencia y degradación de la señal consistentes con la tecnología de radio de principios de la década de 1970.
Más específicamente, coincidía con la firma de radio exacta de los transmisores de emergencia Boeing 727 de esa época, equipos que no se han fabricado en décadas y que serían casi imposibles de replicar con precisión. Además, el análisis de voz de las comunicaciones del capitán mostró patrones de habla y marcadores de acento regional consistentes con las grabaciones del capitán Enríquez Real de las sesiones de capacitación realizadas antes de su vuelo final. Este nivel de detalle sería extremadamente difícil de falsificar, especialmente considerando que estas grabaciones de capacitación nunca se hicieron públicas y se almacenaron en los archivos de Aerolíneas del Este, que fueron destruidos en gran parte cuando la empresa cesó sus operaciones. 3 semanas después del incidente, Benavides fue puesto en licencia administrativa. Los informes oficiales citaron estrés y posibles alucinaciones auditivas como la razón, pero fuentes dentro de la Administración Federal de Aviación sugirieron que la verdadera preocupación era la creciente obsesión de Benavides con el vuelo 618 y su insistencia en que la tripulación, de alguna manera, estaba tratando de comunicarse a través del tiempo. Antes de dejar su puesto, Benavides hizo una última afirmación perturbadora. Insistió en que durante su último turno brevemente hizo contacto bidireccional con el vuelo 618. Según la declaración escrita de Benavides, la transmisión llegó más clara que antes. El capitán Enríquez informó que estaban atrapados en algún tipo de fenómeno atmosférico, lo que describió como un lugar entre lugares. Dijo que habían estado volando durante lo que se sentían como días sin quedarse sin combustible, viendo las mismas nubes de tormenta rodeándolos continuamente. Cuando le pregunté qué fecha creía que era, respondió con el 8 de octubre de 1973. Le dije que ahora era 2023. Hubo una larga pausa antes de que respondiera. Dios mío, eso explica por qué todos a los que intentamos contactar suenan diferentes. Hemos estado volando durante 50 años. Benavides afirmó que luego le dio al capitán Enríquez las coordenadas para intentar un aterrizaje de emergencia en San Miguel, sugiriendo que tal vez la ubicación del aeropuerto en el sitio del antiguo faro de navegación creó algún tipo de punto de anclaje temporal. La transmisión supuestamente terminó con Enríquez diciendo que intentaría derribar el avión, seguido por el sonido de la tripulación recitando lo que parecía ser una oración. No apareció ninguna aeronave y no se recibieron más transmisiones. Los funcionarios descartaron el relato de Benavides como el producto de una mente sobrecargada de trabajo combinado con su conocimiento del caso histórico. Sin embargo, 3 controladores separados en instalaciones a lo largo de la ruta de vuelo original también reportaron extraños eventos. ¿Pero qué piensas tú? ¿Crees que Benavides realmente se comunicó con el vuelo 618? ¿O todo esto fue un producto de su imaginación? Deja tu opinión en los comentarios y considera darnos un súper gracias por el apoyo. En la costa este, se registraron contactos breves e inexplicables en el radar durante la misma noche, todos moviéndose a lo largo de una trayectoria que se habría alineado con un avión que seguía las instrucciones de aterrizaje de Jenkins. La historia podría haber terminado allí, consignada al reino del folclore de la aviación, excepto por lo que sucedió exactamente un mes después del incidente inicial. Un barco de pesca que operaba a 75 kilómetros de la costa hizo un descubrimiento sorprendente. Una pieza de metal incrustada de percebes que luego se confirmó que era parte del estabilizador vertical de un Boeing 727. El análisis del número de serie lo identificó como perteneciente al vuelo 618 de Easter Airlines, desaparecido hace mucho tiempo. Más escombros comenzaron a llegar a la costa en las semanas siguientes, piezas pequeñas, la mayoría mostrando signos de edad extrema y exposición oceánica. El análisis indicó que habían estado en el agua durante aproximadamente 50 años, lo que concuerda con que el avión se estrelló en 1973. Sin embargo, una pieza sobresalió de las demás. Una sección del panel de la cabina, recuperada por un buscador de playas, mostró algo imposible. El reloj digital incrustado en el panel de instrumentos se había detenido a las 3:27 de la madrugada, la hora exacta en que Jenkins había proporcionado sus instrucciones de aterrizaje al avión fantasma en 2023. Expertos científicos lucharon por explicar cómo un avión que desapareció en 1973 podría tener un componente que mostrara una hora de 50 años en el futuro. Algunos sugirieron que el reloj había sido reemplazado antes del vuelo final, y su mecanismo interno de alguna manera continuó avanzando años después del accidente antes de finalmente fallar. Otros propusieron que la pieza no era auténtica o había sido manipulada, pero la evidencia más perturbadora provino de una fuente inesperada.
6 semanas después del incidente, una adolescente que caminaba por la costa a 27 kilómetros del aeropuerto de Millbrook descubrió una caja de cámara impermeable que contenía el libro de registro de un piloto. Se descubrió que el libro dañado por el agua pertenecía al capitán Roberto Enríquez. Si bien la mayoría de las entradas eran ilegibles debido a los daños causados por el agua, la página final contenía una entrada clara y escalofriante. 8 de octubre. Perdí toda la navegación, rodeado de una tormenta diferente a todo lo que he visto. Sistemas eléctricos defectuosos. La radio está captando transmisiones que no tienen sentido. Voces que hablan de eventos décadas en el futuro. El tiempo en los instrumentos sigue saltando hacia adelante. Los pasajeros están aterrorizados. Hemos estado volando durante lo que parecen días, sin quedarnos sin combustible. El primer oficial cree que de alguna manera hemos cruzado a otra dimensión. El ingeniero cree que estamos atrapados en algún tipo de bucle temporal. Última entrada. Voz en la radio afirma ser de 2023. Dice que hemos estado desaparecidos durante 50 años. Nos dio coordenadas para un aterrizaje de emergencia. Dios nos ayude. Vamos a intentarlo. Si alguien encuentra esto, dígale a mi familia que los amo. Dígales que nunca dejamos de intentar volver a casa. 3 analistas forenses independientes verificaron que la letra coincidía con las muestras conocidas de Enríquez. Después de estos descubrimientos, la Administración Federal de Aviación clasificó todo el incidente. Según los informes, Jenkins fue reubicado y se le dio una nueva identidad. La torre de control de Millbrook se cerró temporalmente para actualizaciones y cuando volvió a abrir, todo el sistema de comunicaciones había sido reemplazado. Los funcionarios ahora se niegan a reconocer que el incidente tuvo lugar, a pesar de docenas de testigos y la evidencia física recuperada. La posición oficial sostiene que los escombros recuperados probablemente fueron identificados erróneamente o fabricados deliberadamente como parte de un elaborado engaño. Sin embargo, los pilotos que vuelan a través de la región ocasionalmente informan interferencias de radio inusuales en noches claras. Algunos afirman captar brevemente fragmentos de conversaciones que suenan extrañamente anticuadas, o vislumbrar contactos de radar que aparecen y desaparecen en segundos. Lo más inquietante de todo es el testimonio de un trabajador de mantenimiento que entró en la antigua torre de control de Millbrook antes de su renovación. Informó haber encontrado un mensaje grabado en la parte inferior de la consola donde Jenkins había estado sentado. Todavía están volando. Historiadores de la aviación e investigadores paranormales continúan sintiéndose atraídos por el caso, sugiriendo varias teorías. Algunos creen que el Eastern 618 quedó atrapado en algún tipo de anomalía temporal durante la tormenta eléctrica de 1973, creando una situación en la que el avión existía parcialmente fuera del tiempo normal. Otros proponen que las propiedades electromagnéticas de ciertas tormentas pueden crear condiciones en las que las señales de radio de diferentes períodos de tiempo se superponen brevemente, creando una ventana para la comunicación a través de décadas. Un pequeño grupo de físicos teóricos incluso ha sugerido que la región podría contener un punto débil en el espacio-tiempo, posiblemente creado o exacerbado por las propiedades eléctricas únicas de los sistemas de navegación de aeronaves de esa época, combinadas con las condiciones atmosféricas particulares presentes durante la desaparición original y la experiencia de Jenkins 50 años después. Cualquiera que sea la verdad, un hecho permanece indiscutible. La tripulación y los pasajeros del vuelo 618 de Eastern Airlines nunca llegaron a su destino, y a pesar de las extensas búsquedas durante 50 años, nunca se ha establecido una explicación concluyente para su desaparición. Quizás el aspecto más escalofriante de esta historia proviene del propio Jenkins, quien rompió su silencio solo una vez desde su reubicación. En una publicación anónima en línea que se cree ampliamente que es suya, escribió: «No están muertos, tampoco están vivos, todavía están en vuelo, atrapados entre momentos, tratando de encontrar una manera de aterrizar. Y a veces, cuando las condiciones son las correctas, pueden comunicarse con nosotros. Todavía están tratando de volver a casa, incluso después de 50 años. Lo que me aterroriza no es solo que todavía estén ahí afuera en alguna parte, sino que todavía estén conscientes, todavía experimentando cada momento de esos 50 años de volar a través de una tormenta interminable». La publicación concluyó con algo que continúa atormentando a aquellos que están familiarizados con el caso. «Todavía los escucho a veces en mis sueños».
Lo último que el capitán Enríquez me dijo no fue un grito de ayuda o una expresión de miedo. Sus últimas palabras fueron mucho más inquietantes. No somos los únicos aquí afuera. Hay docenas de aviones. Podemos ver sus luces en la tormenta. Todos perdidos. Todos tratando de encontrar el camino a casa. Y algo más está aquí afuera con nosotros, observándonos, manteniéndonos aquí. Dios nos ayude a todos si alguna vez encuentra una manera de pasar. El desarrollo más reciente se produjo el mes pasado, cuando una anciana en un asilo de ancianos en Miami afirmó que su esposo, que había sido pasajero en el Eastern 618, la había llamado por teléfono. Según las enfermeras, la mujer se agitó mucho, insistiendo en que la llamada había durado varios minutos y que su esposo le había dicho que todavía estaban en el aire y que el tiempo se mueve de manera diferente donde están. Los registros telefónicos no mostraron llamadas entrantes a su habitación durante el periodo de tiempo en cuestión. Sin embargo, la mujer, a quien se le había diagnosticado demencia en etapa temprana, de repente demostró una claridad perfecta y recordó información detallada sobre su esposo que había olvidado previamente, incluido el número de asiento exacto que se le había asignado en el vuelo 618. Un hecho que luego se verificó a través del manifiesto parcial de pasajeros que todavía exista en los archivos de aviación. Después de dar una declaración detallada a un reportero local, la mujer falleció mientras dormía. La causa se enumeró como causas naturales, pero el personal informó que sus últimas palabras fueron: «Él viene a buscarme, finalmente nos vamos a casa». El caso del vuelo 618 de Eastern Airlines y las misteriosas comunicaciones recibidas 50 años después sigue siendo uno de los misterios más desconcertantes de la aviación. Desafía nuestra comprensión de la física, el tiempo y quizás incluso la naturaleza de la realidad misma. Si bien los funcionarios pueden haber cerrado el libro sobre este incidente, muchos continúan monitoreando los cielos y las ondas de radio alrededor de Millbrook, especialmente durante las tormentas eléctricas. Para aquellos que trabajan en la aviación, particularmente los controladores de tráfico aéreo, la historia sirve como un recordatorio inquietante de que no todos los aviones que desaparecen se pierden necesariamente para siempre. Algunos todavía pueden estar ahí afuera, volando a través de interminables nubes de tormenta, tratando desesperadamente de encontrar el camino a casa, y ocasionalmente, contra toda lógica y comprensión, logrando comunicarse a través de las décadas para ser escuchados. ¿Qué harías si estuvieras en la posición de Malcolm Jenkins y recibieras una transmisión de radio de un avión que había desaparecido hace 50 años? ¿Intentarías guiarlos a casa o temerías abrir una puerta que estaba destinada a permanecer cerrada? ¿Crees que este fue un caso de comunicación intertemporal o hay una explicación más racional para las misteriosas transmisiones y el momento del descubrimiento de los escombros? Comparte tus teorías en los comentarios a continuación y suscríbete para obtener más misterios de aviación prohibidos que desafían todo lo que creemos saber sobre el vuelo, el tiempo y los fenómenos inexplicables que acechan nuestros cielos. Activa las notificaciones para no perderte nuestra próxima investigación sobre los casos que no quieren que sepan. Pero en el corazón de Coyoacán, entre el aroma a café de olla y el eco de las guitarras, se cuenta una leyenda que pone los pelos de punta incluso a los más escépticos. ¿Será posible que un vuelo perdido en el tiempo, como el Eastern Airlines vuelo 618, pueda comunicarse con nosotros después de medio siglo? Dicen que en las noches de tormenta, los radares de la costa atlántica captan señales fantasma, ecos de un avión que parece seguir las instrucciones de un controlador aéreo llamado Jenkins. La historia, digna de cantinas y relatos de ultratumba, tomó un giro macabro un mes después del primer avistamiento. Unos pescadores de Veracruz, a unos 75 kilómetros mar adentro, encontraron un trozo de metal cubierto de lapas. Imagínate su sorpresa al saber que pertenecía al estabilizador de un Boeing 727, el mismísimo Eastern Airlines vuelo 618. Las olas comenzaron a escupir más restos, pedazos corroídos por el salitre, con 50 años de inmersión en las profundidades. Pero lo más escalofriante fue un panel de la cabina, hallado por un pepenador de playas. El reloj digital marcaba las 3:27 de la madrugada, la hora en que Jenkins guió al avión fantasma en 2023. Una paradoja temporal que desafía la lógica. ¿Cómo es posible que un avión desaparecido en 1973 tenga un componente con una hora 50 años adelantada?
Algunos hablan de un reloj reemplazado, cuyo mecanismo siguió funcionando después del accidente. Otros de una falsificación burda, pero la verdad más inquietante estaba por revelarse. 6 semanas después, una joven encontró un estuche impermeable con el diario de vuelo del capitán Roberto Enríquez, a 27 kilómetros del aeropuerto de Millbrook. El agua había borrado la mayoría de las líneas, pero la última página era legible. 8 de octubre, perdida toda navegación, tormenta infernal, fallas eléctricas, voces extrañas en la radio hablan del futuro. El tiempo salta sin control, pasajeros aterrados, volamos sin combustible por días. El primer oficial cree que cruzamos a otra dimensión. El ingeniero dice que estamos en un bucle temporal. Última entrada. Voz en la radio dice ser de 2023. Que llevamos 50 años desaparecidos. Nos dan coordenadas para aterrizar. Dios nos ampare. Si alguien encuentra esto, díganle a mi familia que los amo, que nunca dejamos de intentar volver. 3 peritos confirmaron que la letra era de Enríquez. La Administración Federal de Aviación clasificó el caso como secreto. Jenkins fue reubicado y borrado del mapa. La torre de control de Millbrook cerró por remodelación y su sistema de comunicaciones fue reemplazado. Las autoridades niegan todo, alegando que los restos fueron identificados erróneamente o que todo es un montaje. Pero los pilotos que sobrevuelan la zona juran escuchar interferencias extrañas en las noches despejadas, voces antiguas y contactos de radar que se esfuman en segundos. Un trabajador de mantenimiento, antes de la remodelación, encontró un mensaje grabado en la consola de Jenkins. Siguen volando. Historiadores y parapsicólogos proponen teorías que el Eastern 618 quedó atrapado en una anomalía temporal durante la tormenta de 1973, o que las tormentas crean canales de radio entre el pasado y el futuro. Un grupo de físicos sugiere que la zona tiene un punto débil en el espacio-tiempo, creado por la combinación de sistemas de navegación antiguos y tormentas eléctricas. Lo cierto es que el Eastern Airlines vuelo 618 nunca llegó a su destino, y después de 50 años, su desaparición sigue siendo un misterio. Jenkins, en una publicación anónima en Internet, reveló: no están muertos ni vivos, están atrapados, intentando aterrizar. A veces, si las condiciones son propicias, se comunican con nosotros. Quieren volver a casa después de 50 años. Lo que me aterra es que siguen ahí afuera, conscientes, experimentando cada instante de esa tormenta eterna. Su mensaje final es aún más escalofriante. Los escucho en mis sueños. El capitán Enríquez no pidió ayuda ni expresó miedo. Dijo: no somos los únicos. Hay docenas de aviones. Vemos sus luces en la tormenta, todos perdidos, buscando el camino a casa. Y algo más nos observa, nos mantiene aquí. Dios nos ayude si logra pasar. El mes pasado, una anciana de Miami aseguró que su esposo, pasajero del Eastern 618, la llamó. Las enfermeras la encontraron agitada, diciendo que la llamada duró minutos y que él le dijo que seguían en el aire y que el tiempo es diferente allá. No hubo registros de llamadas a su habitación. Pero la mujer, con demencia incipiente, recordó detalles olvidados de su esposo, incluso el número de asiento en el vuelo 618, verificado en el manifiesto parcial. Después de contar su historia a un reportero, murió mientras dormía. La causa: natural. Sus últimas palabras: viene por mí. Por fin nos vamos a casa. El caso del Eastern Airlines vuelo 618 y sus mensajes del más allá desafían la ciencia y nuestra percepción de la realidad. Aunque las autoridades lo hayan cerrado, muchos siguen vigilando el cielo y las ondas de radio cerca de Millbrook, sobre todo en las tormentas. Para los que trabajan en la aviación, la historia es un recordatorio de que no todos los aviones perdidos se han ido para siempre. Algunos siguen volando en la tormenta, buscando el camino a casa, y a veces, contra toda lógica, logran comunicarse a través del tiempo. ¿Qué harías si fueras Jenkins y recibieras una llamada de un avión desaparecido hace 50 años? ¿Intentarías guiarlos a casa o temerías abrir una puerta que debe permanecer cerrada? ¿Crees que es una comunicación intertemporal o una explicación racional para los mensajes y los restos?
Comparte tus teorías abajo y activa las notificaciones para no perderte nuestra próxima investigación sobre los casos que no quieren que sepas. Y si te gustó este video, considera dejar un súper gracias para apoyar el canal.